Partnering with Osana Ministries, Wycliffe Bible Translators, and the Bible Society, Runa Simi promotes the Faith Comes by Hearing program. This is accomplished by distributing the Proclaimer and by training leaders to use the Proclaimer in their family groups, churches, and congregations. Proclaimer es el que anuncia, está digitado la Biblia completa quechua ayacucho. Es importante, el Proclaimer es para los que no saben escribir ni leer y está en su idioma natal, quechua. Bueno, con la bendición de Dios estamos ahí llevando la palabra de Dios en diferentes lugares. Bueno, aquí en la provincia de Huanta tenemos las comunidades altoandinas que están por Razuilca, otros están también las comunidades en la selva, lo que es Valle Real Apurímac, los nativos y otros también los quechua hablantes, donde hay una tremenda necesidad donde que el evangelio no llega, ni tampoco los predicadores llegan, pero a través de esto llegando, bueno, pues ellos quedan muy contentos, fortalecidos con la palabra de Dios. Lay pastors like Nestor Barzola travel long distances through extreme conditions so that his people can hear the word of God. Los pastores obreros no llegan donde que no entran la carretera, no llegan a ellos. Donde que llegan carreteras, ahí nomás llegan los pastores. O donde que le alcanza economía, no quieren caminar con la pie. Es difícil, a veces 6 horas de caminata, 3 horas de caminata, subida, bajada, como son las andinas, altura, pero como amamos como cristianos, como pastores, como hijos de Dios, llevamos la obra de Dios para que pueda ser salvo ellos también. Y yo amo mucho a esta Proclaimer en quechua que sale para nuestra salvación. Mi corazón se extiende para todos cuando yo miro a la gente, porque la gente espera con hambre, pastor. Se escuchan con una ansia y cuando escuchan la palabra, ellos lloran, aman la obra. Pero donde que no llegan los pastores, los altos andinos, ahí nosotros tenemos el amor. Digamos, tal como está con el poncho para el frío, para la lluvia. A veces se moja, pero se seca ahí de nuestra encima la ropa a veces, pero por el amor de Dios, mi corazón ama a la gente y ama también la obra de Dios. Por eso yo no descanso a veces. Sigo orando, sigo predicando la palabra, en las buenas y en las malas, siempre voy al pueblo más olvidado.